Perfecto. Bueno, ¿qué es esto? Estamos de vuelta, por supuesto que estamos de vuelta. Había ocurrido un par de percances, ok, vamos a poner esto público, por cierto, a ver, eso es. Hubo un par de percances hace aproximadamente una semana y es que por motivos un poco extraños me banearon la cuenta en Facebook por aproximadamente una semana. Entonces no podía publicar, no podía comentar, sin embargo, pues ya estamos de vuelta, ¿ok? No voy a profundizar mucho, no tiene nada que ver con la transmisión que hicimos cuando terminamos Génesis. Es, bueno, cosas que pasan y pues ya está. La cuestión es que ya hemos recuperado la cuenta. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos con nuestra lectura. La última vez que hicimos esto, nos quedamos en Éxodo 30 y he estado revisando un poco y yo creo que si no es en este episodio, pues será en el próximo, pero esto ya está listo. Éxodo, en especial los últimos capítulos son bastante cortos, entonces a pesar de que nos quedan todavía como 10 capítulos, pero yo creo que fácilmente se podría hacer ya. Así que vamos a intentar terminarlo hoy y si no fuera posible, aunque se nos alargue un poco el episodio, no importa si se nos hace una hora y pico, pero intentar terminarlo. Y si no fuera posible hoy, pues entonces ya el lunes queda terminado, ¿ok? Bien, nos quedamos, lo último que vimos fue si no me equivoco, la consagración de los hijos de... No, el altar, dinero, rescate, fuente de bronce, correcto. Nos quedamos en estas normas que recibió Moisés en el monte Sinaí. Aquí está la consagración de Aarón y sus hijos, que esto fue Éxodo 29. Luego en Éxodo 30, el altar del incienso. Más que nada para recapitular un poco, porque hemos pasado bastante tiempo sin tener video. Ok. Entonces, bien, lo último que vimos fue esas normas que Dios le dio a Moisés. Entonces nos vamos a empezar aquí, Éxodo 31. Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Recordemos que Moisés en este momento está arriba del monte Sinaí. Está solo. Abajo, a medias, ha dejado un grupo de personas. Y abajo del todo, fuera del monte, está el pueblo. Entonces dice así la palabra de Dios. Versículo 1 de Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella. Claro, todo esto lo estuvimos viendo en el último episodio, todo lo que Dios le estuvo encomendando. Entonces pues aquí le está explicando que muchas de las cosas como la piedra, por ejemplo, las piedras de ónice, etcétera, etcétera, cosas que necesitaban ser labradas y pulidas, pues aquí estaban estas personas dispuestas dispuestas para hacerlo, ¿ok? Bien. Háganme un segundo. Un segundo. Bien, vamos a continuar. Cierra, por favor. Vamos a ver. Eso es. Perfecto. Bien, entonces, vamos a continuar. Dice el versículo 7, a ver. Testimonio, propiciatorio que está sobre ella. Sí. Dice el versículo 8. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todo esto que Dios lo había encomendado, pues ellos iban a encargar de trabajar en ello. El candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, versículo 9, y todos sus utensilios, la fuente y su base,
los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Bien, día de reposo, como señal. Este es el versículo 12. Habló también Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, pues es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, presente. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo. Mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos a uno de los acontecimientos más increíbles de esta historia. Ya dijimos, ya no me acuerdo ni cuántas, creo que eran como 7 ridiculeces que habíamos visto por parte del pueblo. Pues vamos a ver lo que dice el versículo 18. Lo vamos a ver ahora. Bien, dice el versículo 18. Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora ojo a esto. Mucha gente cree que quien escribió los mandamientos fue Moisés. Y es falso, hasta cierto punto. Lo vamos a ir viendo poco a poco. La primera versión de los mandamientos fue escrita por Dios, aquí lo dice, ¿ok? Y Dios se las entregó a Moisés. Fueron 2 tablas de testimonio escritas, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿ok? Debería ser un grabado perfecto ese. Pues vamos a ver qué continúa diciendo en el capítulo 32 de Éxodo. Dice Éxodo 32. Ojo a esto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo estuvo él allá arriba, pero estuvo bastante tiempo. Como ya hemos dicho repetidas veces antes, la Biblia se pasa de un versículo a otro y pareciera que todo ocurre en 30 minutos, pero es posible que hayan transcurrido meses allá arriba o semanas, no sé, no lo sé. Entonces, pasó mucho tiempo. Así que continúa diciendo el versículo 1. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están, ojo, ni siquiera se negó, directamente dice el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Aarón, por Dios, ¿qué estás haciendo? Dice el 4, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Dice el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz, ya lo estamos viendo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ojo, porque que Dios diga eso es peligroso. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra.
de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Muy bien, a causa de Moisés, es decir, porque la ridiculez que estaba haciendo el pueblo, poca broma. Dice el 15: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Esto también es un mito, creer que las tablas estaban escritas de un solo lado, estaban escritas a ambos lados. Ok. Y dice el versículo 16: y las tablas eran obras. Perdón, termina diciendo el 15: las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Dice el 16: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, gritaba, del pueblo que gritaba, porque Josué creo que subió con Moisés, entonces él no sabía todo el rollo que estaba ocurriendo ahí abajo. Subió, pero no hasta arriba, subió y se quedó a la mitad. Arriba del todo solamente subió Moisés a escuchar a Dios. Pues bueno, la cuestión es que venían juntos. Entonces dice el 17 que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, el hombre más manso del mundo. No aguantó ver tanto desorden, es entendible. Dice: ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ojo que ahora va con Aarón, es el 21, dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Bueno, salió no, lo creó. A ver, este es el motivo más importante del por qué Dios escogió a Moisés. Recordemos que cuando lo estaba escogiendo él decía que no, que era tartamudo y tal. Eso fue al principio de Éxodo, que mejor enviara a Aarón. Pues ahora estamos viendo por qué no envió a Aarón. ¿Ok? Lo estamos viendo aquí. Fácilmente manipulable, hizo que todo el pueblo cayera en pecado y fue un solo desastre. Dios conoce por qué elige a la gente, sin duda. Dice el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Esto casi siempre es sin contar mujeres y niños, creo. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ojo, que por haber hecho esto, todos los que declaraban seguir a Jehová, Moisés les ordenó matar a los que habían pecado. Bastante fuerte. Así fueran amigos o parientes, daba igual. Dice el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Oh, no, espérate. Un segundo. Creo que lo he entendido mal esto. Perdón. Sí, básicamente no, pues sinceramente no comprendo mucho esto. El del versículo 27 en adelante.
No sé si es que los mataron por haber pecado o si solamente los mataron para consagrarse. No estoy entendiendo mucho esto. Dice el 31, el 30. Aconteció, sí, que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová sin tablas, porque las había roto, y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y es por esto que el pueblo sufrió tanto, tanto, tanto en el desierto, a causa de haber pecado. Bien, dice el 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formara mar. Cuando lo resume en un versículo, Jehová hirió al pueblo, quiere decir que hubo muchas muertes. ¿Ok? Bien, vamos, por diversas causas, no lo especifica, pero pudo haber sido alguna peste, cualquier cosa en el desierto. ¿Ok? Bien, Éxodo 33. Muy bien, vamos a ver lo que dice. Versículo 1. La presencia de Dios prometida. Dice el 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, de la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Atavíos es como lujos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer, lo que te he de hacer. Dice el 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¡Qué pasada! ¡Qué genial! Dice el 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Muy bien, dice el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo he conocido por tu nombre, te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice el 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dijo Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego pues que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es un claro ejemplo de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere con quien Él quiere, así que Él sabría con quién debía ser misericordioso o clemente. Dice el 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que cualquiera que lo viera moriría. Dice el 21. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria. Yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Bien.
Éxodo 34. El pacto renovado. Hoy me he preparado material porque leer durante 1 hora seguida parece broma, pero es complicado, ¿eh? A ver, con la vista es fácil. Puedes leer horas así, pero hablando en voz alta, no mucho. Bien, pacto renovado. Éxodo 34. Dice el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, ojo a esto, porque esto es lo que estábamos comentando, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Muy bien, perfecto. Dice versículo 11, advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice el 11, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Claro, porque en el momento en el que ellos hicieran alguna especie de pacto o lo que fuera, era posible que el pueblo se fuera tras los dioses que ya existían en esos lugares, ¿no? Dice el 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Sí, dice el 14, porque no te has de inclinar ante a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hace un par de días estuve discutiendo este punto con alguien en cuanto a otros dioses. Y cuando yo comentaba que Dios es un Dios celoso, la respuesta era, pero ¿cómo puede decir que Dios es celoso y que es un Dios así, ¿no? Con un tono así como, ¿cómo que celoso? Que solo a Él lo van a adorar, no sé qué. Pues sí, es que es así. Y eso no significa que Dios sea malo por ser celoso. El término celoso muchas veces es usado para definir a una persona que no es la indicada en parejas, por ejemplo. Una persona celosa es un problema en una relación de pareja. Pero es un término muy diferente con Dios. Es que Dios tiene todo no sé cómo decirlo, tiene todo el derecho a ser celoso. Porque es el único Dios y porque Él nos ha creado a nosotros, entonces nosotros no tenemos por qué darle méritos a otro. Claro, esto, a ver, creo que es una pésima comparativa, pero es lo que se me ocurre ahora mismo. Es como cuando tú creas algo. Por ejemplo, imagínate que yo escribo un libro, ¿ok? Entonces yo escribo un libro y le regalo ese libro a un amigo. Entonces, claro, me parecerá muy extraño que esa persona recibe el libro y le agradece a otra persona. ¿Ok? Claro, yo quisiera que me agradeciera a mí y sentiría extraño, sentiría tonto, sentiría celos, porque yo he regalado el libro, pero le están agradeciendo a otra persona por un libro que yo escribí. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, claro, Dios nos da la salvación y Él nos da los milagros, ese es su regalo, la gracia, la salvación, los milagros, y en este caso lo era el haber salido de Egipto, era la libertad. Entonces el hecho de venir a agradecerle a un pedazo de oro
era totalmente ridículo y razón por la cual Dios es celoso, porque todos esos ídolos que ellos se hacían, a pesar de que la gente suele camuflarlo diciendo no, no los adoramos, los veneramos o los respetamos, mentiras, y se crean unos altares con velitas y les van a dejar fruta y... Hombre, eso es idolatría. Entonces, claro, no solo ocurre en nuestro país, ocurre en muchos países, a diferentes religiones hoy en día, pero en este entonces pues era igual, básicamente. En las otras ciudades hacían un montón de estatuas y morralla y les adoraban creyendo que eran dioses. Entonces, Dios es celoso, ¿ok? Y eso no tiene por qué ser malo para él, porque tiene todo el derecho de ser celoso, porque él es el único. Entonces, ¿para qué vas a andar adorando cosas que él hizo? Me refiero que él hizo porque Dios creó minerales como el oro, Dios creó los árboles, y si tú vas, cortas un árbol para hacer figuritas de madera y luego adorarles, no tiene sentido, ¿ok? Así que sí, Dios es celoso y es así, ¿ok? Es así, no hay que buscarle lados. A la palabra no hay que buscarle lados. Bien. Lados para nuestra conveniencia, me refiero. Bien, dice el 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, por lo que ya estábamos comentando, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ojo a esto, porque era bastante fuerte. No solo era como que se llegaban a inclinar, sino que hacían cosas como estas, de tener relaciones enfrente y todo el desorden. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Esto es lo importante. Te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos. Fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Porque generalmente es el mundo el que arrastra muchas veces a los creyentes. Rara vez un creyente es influencia en otros. Se puede, y de hecho es nuestro deber, pero es muy complicado. Es más fácil que el mundo arrastre a un cristiano, porque es lo que el cuerpo le gusta, a que un cristiano sea influencia en otra persona. Hombre, sí se puede, y de hecho, como digo, es nuestro mandato, pero es complicado. Bien, dice el versículo 17, no te harás dioses de fundición. Lo dice en un versículo, lo concluye, no te harás dioses de fundición, básicamente. Lo que acababan de hacer, por cierto. Bien, dicho todo esto, y aclarando el punto, vamos a continuar. Versículo 18, fiestas anuales. Empieza diciendo, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido es mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Todo esto son indicaciones de una simbología completamente de la época. ¿Ok? Esto de las fiestas, etcétera. Entonces esto es muy cultura de la época. Dice el siguiente. Bueno, termina diciendo, redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es por eso que ellos iban a presentar a sus hijos con una ofrenda, con un... No lo sé, ahí lo dice, creo que era con un cabrito, o si no tenías, si eras de bajos recursos, pues unos palominos o algo por el estilo, ¿ok? Dice el versículo 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Bien, como lo dice el título, estas son fiestas anuales todas. Entonces, no solo tenemos la Pascua, que es cuando Dios libró al pueblo del ángel de la muerte, que ya lo leímos en las plagas de Egipto. No solo estaba la Pascua, sino que también estaban estas diferentes fiestas, como entregar a los hijos, o la fiesta de las primicias, que es cuando se cosechaba, era como la primera cosecha de la temporada, entonces se hacía una fiesta por ello, la fiesta a la salida del año también. Y dice el 23, 3 veces en el año se presentarán todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Bien. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua.
Estas son indicaciones acerca de la comida, bueno, no, comida no, o sea, de los sacrificios que se ofrecían. Es el 26, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. Las primicias, claro, tú plantabas un viñedo y las primeritas uvas que daban, las que estuvieran mejor de las primicias, eran para Jehová, de la primera cosecha. Y termina diciendo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto parece una ridiculez, pero por motivos propios de Dios, al parecer era abominación cocinar. Bueno, aquí hay dos cosas. No sé a cuál de las dos se refiere. No sé si se refiere a literalmente cocinar el cabrito, un cabrito, en la leche de su madre, ¿ok? Como ordeñar la cabra y junto con la leche cocinarlo. No sé si se refiere a eso o si se refiere a que era abominación cocinar a la madre, a la cabra embarazada. ¿Ok? No sé a cuál de las dos se refiere. Pero cualquiera de las dos era abominación, me parece a mí. En fin, como digo, indicaciones para el pueblo en su momento. Dice Moisés y las tablas de la ley, versículo 27. De nuevo, lo que estábamos comentando, lo de las tablas. Entonces, ¿qué ocurrió con las tablas? Porque Moisés las quebró, las que Dios había escrito. Entonces, ojo a lo que dice el 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, es lo que digo aquí, por fin. La Biblia nos da una pauta de cuánto tiempo estuvo allá arriba. Imagínense que solo para escribir esto estuvo 40 días y 40 noches allá arriba. No comió pan ni bebió agua, o sea que estuvo en ayunas, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Parece demasiado tiempo, 40 días y 40 noches, pero recordemos que estaba, como son tablas de piedra, las estaba grabando, entonces claro, tenía que pasar mucho rato picando piedra, picando las tablas, así grabando el texto en hebreo. Entonces, bueno, era complicado, pero no solo por eso, sino que también por algún otro motivo. Él se estuvo mucho tiempo allá arriba. Más de un mes. Dice el 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas en testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ya no esto es muy interesante, pero antes vamos a concluir el punto. Entonces, la gente cree que fue Moisés quien escribió las tablas de la ley. Es cierto, pero no del todo. Porque también está la versión en la que vimos al inicio, donde Dios realmente escribió originalmente las tablas, escribió con su dedo, pero Moisés las quebró por la ira que le causó ver al pueblo en pecado, así que tuvo que volverlas a escribir él, y la segunda vez sí que fueron escritas por él, grabadas por Moisés, que fueron realmente las que se quedaron al final. Dice el versículo 29, lo acabamos de leer, que el rostro de Moisés resplandecía cuando descendió. Dice el 30, ojo, porque es interesante. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. A Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Dice el 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Imagínense que era tan fuerte el brillo de su rostro que tuvo que cubrirlo. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Interesante, cuanto menos. Muy bien, Éxodo 35 ya. Como digo, ya vamos por la mitad de los 10 que nos faltan, aproximadamente. Y va a poco más de media hora. No sé si vamos a ser capaces de completar hoy Éxodo. Yo esperaría que sí. Pero lo vamos a intentar. Dice, Éxodo 35. Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo. Para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo.
bastante heavy, bastante claro. Dice el siguiente, la ofrenda para el tabernáculo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todos estos materiales que acabamos de leer fueron los materiales de los que estaban conformados los objetos que irían en el tabernáculo. Entonces, claro, aquí está diciendo que como ofrenda por parte del pueblo, todos iban a contribuir a recolectar todos los objetos. Entonces, claro, está oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, son telas. A ver, acá el micrófono. Cosas de directo. Estamos en vivo. Bien, a ver ahí. Espero no molestarles los oídos con el sonido. Creo que ya se habrá equilibrado. Bien, entonces, azul, púrpura, carmesí, lino fino son telas, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, pieles, madera de acacia, estos árboles que crecen en la sabana, aceite para el alumbrado, especias, etcétera, etcétera. Las piedras de ónice, el engaste y todo. ¿Ok? Todo lo que vimos en el último episodio. El cómo se construiría, vimos imágenes. Recomiendo ir a ver el último episodio en YouTube. Todavía no está resubido, por cierto, pero lo estará pronto. Entonces, cuando lo esté, estar atentos si interesa el último episodio. Y si no, aquí mismo en Facebook está el directo resubido. Porque fue muy interesante todo lo que vimos, todo lo que Dios le mandó a Moisés, el qué y cómo lo haría. Bien, dice el 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la propiciación, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base y las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Muy bien. Perfecto. El pueblo trae la ofrenda. Bien. Vamos a ver lo que dice versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para que la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, como todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes de toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Bien. Versículo 30. Dice,
llamamiento de Bezaleel y Aholiab, que fueron los que vimos recién. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y el bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea que estas dos personas fueron como los arquitectos que se encargaron de diseñar todo lo que se iba a utilizar. A ver, Dios dio medidas, dio disposiciones para las piedras, etcétera, pero no hubo un diseño demasiado claro, o al menos no del todo. Entonces justo por eso Dios se encargó de revelárselos a estos arquitectos para que algunas de las cosas que no fueron declaradas arriba en el monte, ellos las diseñaran. ¿Ok? Muy bien, Éxodo 36. Dice así, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Muy bien. Dice el versículo 2, Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Material de sobra, perfecto. Construcción del tabernáculo. Dice versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos, y todas las cortinas eran de igual medida. Versículo 10. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo, como lo veíamos más o menos en las imágenes del episodio anterior. Dice el 14, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de la cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. También hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la altura. Muy bien, versículo 22. Cada tabla tenía 2 espigas, una para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y a la otra en las 2 esquinas. Bien, versículo 30. Eran pues 8 tablas y sus
basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Muy bien, muy bien. Como digo, ya estamos en Éxodo 37, a esto le queda poco. Vamos a ver aquí rápidamente. Sí, solo son 40. A ver, esto es muy corto. Esto vamos a ver si lo dejamos finiquitado, ¿eh? Vamos a ver si terminamos ya la historia del tabernáculo. Muy interesante, por cierto. Dice el versículo 1, mobiliario, ¿ok? Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los 2 querubines a sus 2 extremos. Bien, dice el 9, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y 1 codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro e hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, hizo en derredor una moldura de cornisa, hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. Dice el 16, también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 6 brazos de un lado del candelero y otros 6 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en la figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Muy bien, dice el 21. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Versículo 22. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, y todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia de 1 codo de longitud, y de todo codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que
había de ser conducido. Dice el 28, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Muy bien. Sí, esto queda poco ya. Vamos a ver. Éxodo 38. 38, 39, 40. Nos quedan 3 capítulos. Tenemos 8 minutos. Veremos. Si no, no pasa nada. Lo dejamos para el próximo episodio. Bien, Éxodo 38. Dice el versículo 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza. Y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cuerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, perfecto. El atrio del tabernáculo. Dice el versículo 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Dice el versículo 15. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Versículo 19 dice, sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Bien, la dirección de la obra, dice el 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Un segundo, perdón. Ahí está. Bien. Dice el versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. O sea que este tipo trabajó en la tela. Muy bien, metales usados en el santuario. Vamos a ver, el versículo 24 dice: todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Vamos a ver. Todo esto que estamos viendo no se trata más que de un reporte. Bien, más que nada por si sienten que la lectura está un poquito extraña o algo por el estilo. Esto es un reporte de todo lo que se gastó, todo lo que se utilizó en la construcción del tabernáculo. ¿Ok? Así que hay que verlo como tal. Yo qué sé, no esperemos ver aquí un mensaje evangelístico profundo para nuestra vida, porque para este punto de la historia estamos viendo cuando se construyó el templo. ¿Okay? Más adelante habrá tiempo para otro tipo de lecturas en la Biblia, pero para el momento en el que estamos leyendo ahora mismo estamos viendo toda la información de lo que fue utilizado para construir el tabernáculo.
para levantarlo, básicamente, porque recordemos que era un tabernáculo móvil, estaba hecho de tela y todo tenía sitio para colocar varas para transportar. Bien, dice el versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, fueron 603.550. Qué extraño. Dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce hizo enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Muy bien. Buah, pero aquí para adelante sí. 43. Este sí que es corto. Bueno, ni tanto. 38. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar hasta acá. Muy interesante, por supuesto. Vimos la última ridiculez que quedaba por parte del pueblo, la más fuerte, caer en idolatría en el desierto. Como comentábamos, sin afán de atacar ni ofender creencias por parte de otras personas. Esto es así. Dios es celoso en cuanto a su adoración, y muchas veces nosotros nos creemos muy santos simplemente porque no tengo una estatua del diablo en mi casa. No se trata de eso, realmente Dios es celoso en cuanto a la adoración. Entonces, claro, antes era por medio de ídolos, de estatuillas, de imágenes, y se hacía todo tipo de abominaciones asquerosas que nosotros diríamos, pero ¿qué es eso? Yo jamás haría eso, ¿no? Pero claro, eso era antes. Ahora hay otro tipo de abominaciones, como idolatrar lo que vemos en internet, idolatrar lo que vemos en la televisión, ponerlo en primer lugar en nuestra vida, ya es idolatría. Entonces, a eso se refiere básicamente la palabra. Así que bien, lastimosamente no hemos podido completar Éxodo, lo vamos a dejar en suspenso. El lunes vamos a volver a transmitir, ¿ok? Y vamos a completar Éxodo finalmente. Bueno, aparte de completar Éxodo, no vamos a hacer lo mismo que hicimos con Génesis. Ya dije que no va a ser demasiado recurrente. Cuando terminamos Génesis, básicamente, leímos hasta terminar, y como fue muy corto el episodio, terminamos con la transmisión de una película. Con Éxodo no va a ser así. Éxodo ha sido muy corto, han tardado aproximadamente, si no me equivoco, 5 capítulos. En cambio Génesis fue de 7. Así que yo creo que está bien que solamente lunes, vamos a transmitir el final, los últimos 2 capítulos que nos quedan, y vamos a ver cómo inicia Levíticos, que es el tercer libro que nos toca. Ahora bien, advertencia, por cierto, que lo diré mañana también, el lunes, lo diré el lunes también, una pequeña advertencia, y es que he de decir que Levítico, Números son 2 libros plagadísimos de genealogías, de nombres, y etcétera, etcétera. Cosas muy importantes para la cultura judía y también para los teólogos que les interesa estudiar acerca de las familias de la Biblia, pero que nosotros en esta lectura no le vamos a dar demasiada profundidad. Así que vamos a hacer en esos libros, cuando la lectura se vuelva pesada en nombres y genealogías, la vamos a hacer un poco rápido. Pero no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente vamos a continuar la lectura y así, ¿ok? Si realmente quieren que la Biblia se empiece a poner entretenida y se empiece a poner muy edificante y llena de grandes consejos, eso va a ser a partir de Deuteronomio, Josué. ¿Ok? Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio y libro de Josué, de ahí en adelante, la historia se va a ir tornando un poco más
amena, más llena de historias, más llena de consejos, más llena de cosas. Ok, así que bueno, hasta entonces vamos a continuar con la lectura como la llevamos. Todavía estamos iniciando, esto apenas está empezando, es decir, la Biblia no es un sprint, la Biblia es un maratón. Entonces no esperemos que vamos a completar este reto de leer la Biblia lo más rápido posible. Esto, como digo, es una maratón, esto se trata de ir lentos pero seguros, y no dejarlo, porque en el momento en el que se deja la lectura, en el momento en el que se tira la toalla, es difícil volver. Es difícil volver porque es una lectura tan extensa, es una lectura tan profunda que es complicado volver. Pero por eso nosotros vamos a intentar ir perseverantes hasta acabar con este libro tan asombroso, de pasta a pasta. Así que bien, espero que haya sido de bendición la lectura de hoy. Sé que hemos hablado mucho de cómo se construye el tabernáculo, etcétera, pero nos queda una lección muy importante, aunque parezca que no, y es la de eso, que tenemos un Dios celoso y hay que asegurarnos de agradarle a Él y honrarle a Él, no por Él, sino por nuestro bien, ¿ok? Y también por Él porque realmente es justo que si ha sido Él quien, como lo que explicaba del libro, si ha sido Él, quien nos ha creado y quien nos ha dado todo, pues nadie más merece agradecimiento ni honra, así que pero también por nosotros, porque es para bendición nuestra. Ya vemos que todos los que entraron en idolatría fueron cortados, así que eso también es importante. Así que como digo, gracias por estar ahí. Nos veremos entonces el lunes en el siguiente episodio. Y bueno, espero que haya sido una lectura de bendición para la gente que nos ve desde YouTube. También gracias por estar ahí expectantes. Felicitaciones a los que continúan el reto, a los que ya van en este episodio sin saltarse ninguno y realizando las lecturas completas. Para ellos un abrazo y un saludo muy enorme. Desde aquí yo les doy todos los ánimos y espero que continúen sin duda, porque esto va a ser algo espectacular al terminar. Va a ser una sensación de satisfacción, como cuando yo terminé de leer la Biblia por primera vez. Es una sensación de satisfacción increíble. Así que, y bueno, una edificación muy fuerte en tu vida. Así que eso, los animo a continuar y que nos veamos aquí el lunes, por supuesto, más o menos a la misma hora, quizá antes, quizá después no, porque ya sería muy tarde, pero tal vez un poco antes, tal vez a la misma hora. Vamos a ver qué tal se desarrollan las cosas, que ahorita está un temporal muy fuerte, muchas veces hay lluvias fuertes por aquí, entonces no se escucha muy bien el audio. Bueno, analizaremos la situación, pero sí, casi con seguridad el lunes nos veremos por aquí, así que nada, un abrazo y nos vemos el lunes en el siguiente episodio, ¿ok? Cuídense mucho y que Dios les bendiga.